Muy buenas noches, hermanos. Aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes este tiempo en la cual nos permite el Señor poder ver en su palabra algunas cosas preciosas que podemos estudiar y meditar en esta noche. Y una de las cosas que en esta noche podemos ver es el blindaje espiritual. Es una palabra que uno por ahí la puede sentir, escuchar en algunas ocasiones, o quizás hemos visto algunos vehículos blindados y algunas de estas cosas que permiten seguridad a la persona que está adentro. Pero hay algunas cosas importantes en el tema del blindaje. El blindaje de el blindaje no te libra de los ataques del exterior. Pero un blindaje hace que recibamos el menos daños posible a nuestra vida. Y es interesante esto, ¿no? Porque uno por ahí habla de que, bueno, uno si está en el Señor, puede ser que nunca le pase algunas cosas. Y es al revés. Dios va a hacer pasar en nuestra vida por circunstancias difíciles, y en ese caso debemos tener ese blindaje espiritual que la palabra de Dios nos enseña. Y otra de las cosas que podemos ver en un blindaje es no solamente que vamos a recibir ataques de afuera, por eso está el blindaje, sino que el blindaje es porque hay algo de alto precio que lleva dentro. Nosotros cuando podemos ver los vehículos blindados de los presidentes, son blindados justamente porque hay una figura que es muy importante dentro de ese blindaje. Entonces eso nos llama la atención, saber que lo que hay adentro es precioso. Dice la palabra de Dios, y después vamos a orar, dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida. Quiere decir que dentro nuestro hay algo precioso, hay algo grande que debemos proteger. Es algo muy caro hacia Dios, pero es algo que es precioso también para nuestra vida. Hoy podemos decir y podemos ver las noticias de personas que matan a otra. ¿Y es por qué? Porque en su corazón guardan odio, rencor. Y guarda, son cosas que a nosotros también nos llegan. Muchas veces aquellas cosas que recibimos en nuestra mente bajan a nuestro corazón y empiezan a trabajar en nuestro corazón. Y en nuestro corazón, nuestra vida, nuestras acciones, nuestro proceder está en peligro como hijo de Dios. Entonces, por eso el mensaje de hoy es blindaje espiritual. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos habla en nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, fortalece nuestras vidas. Haznos mirar, Señor, con ojos espirituales, Señor, que podamos ver, Señor, si hay peligro en nuestro corazón, si hay peligro a nuestra vida, Señor, que podamos cambiar de mirada. Poder ver tu palabra, Señor, que nos ayuda a entender de que hay un enemigo fuera nuestro que querrá destruir nuestra vida. Padre Celestial, que por medio de tu palabra podamos, Señor, recibir, Señor, esta palabra para poder enfrentar aquellas situaciones y poder decir: yo soy un hijo de Dios, estoy blindado y nada de lo que esté afuera me podrá hacer daño. Te agradecemos, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice también la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, 16, un versículo que puse esta mañana. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y yo pensaba en esta palabra y pensaba en este versículo y decía esto:
Decía, si hay algo que abunda en tu corazón, no hay lugar para otras cosas. Y si te pones a pensar cuando hay cosas que entran en tu vida y empiezan a trabajar en tu vida y en tu corazón, te podrás dar cuenta que has dejado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando no abunda en nuestros corazones, hay lugar para otras cosas que por ahí son nocivas para nuestra vida espiritual. Y por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice la palabra de Cristo: more en abundancia en nuestros corazones. Y qué maravilloso es poder entender eso. Pero el apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, él les empieza a mostrar aquella armadura que sería de aquel soldado. Y nosotros, muchos pensarían que a lo mejor esa armadura era de aquellos soldados que él podía ver ahí cuando estaba preso, aquellos que lo custodiaban. Pero no es así, porque la armadura que está describiendo él es un soldado de guerra, porque hay algunos accesorios que aquellos soldados que custodiaban la cárcel no tenían, y había algunas cosas que sí tenían aquellos que iban a la guerra. Por eso la figura que el apóstol Pablo está describiendo es aquellos soldados que iban a la guerra. Y vamos a leer la palabra de Dios, nos vamos a ir a Efesios. Efesios, capítulo 6. Vamos a ir a Efesios, capítulo 6. Dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y qué hermosa palabra que el Señor nos trae en esta noche. Y hay una de las palabras que más me impacta en estos versículos, porque el apóstol repite varias veces: estad firme, está firme. Si hay una de las cosas que uno tiene que ser consciente, cuando aquel soldado iba a la guerra, debía estar firme, no solamente en su estado emocional, en sus pensamientos, saber que iba a saber a qué se enfrentaba. Y es maravilloso poder entender eso para nuestra vida en esta noche. Saber el hecho de que nuestro corazón, nuestra mente puede estar en peligro si nosotros no tomamos los recaudos o la armadura que la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios nos está diciendo que debemos tomar esta armadura. Y tomar esta armadura porque Dios sabe que en eso somos frágiles. A pesar de que Dios ha entrado en nuestro corazón, tenemos el Espíritu Santo, sabemos qué es lo que es bueno y lo que es malo, y sabemos lo que es nocivo, pero muchas veces permitimos a nuestra vida cosas que lleguen a nuestra vida. Y fíjense en que una de las cosas que dice el apóstol, dice que tenemos guerra, dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne,
sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un enemigo, hay alguien que nos va a querer poner de rodillas, hay alguien que va a buscar y se va a tomar todo el tiempo para que un día tú estés de rodillas delante de él. Pero dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Dice, para que podáis resistir en el día malo. Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra. Como decíamos el versículo primero, decíamos que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y el apóstol nos está diciendo, tomad toda la armadura de Dios. No dejes nada. No dejes nada en casa o porque te es pesado. No dejes nada, porque la armadura te va a ser de beneficio para poder resistir en el día malo. Dice, estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice, debemos estar vestidos con esa coraza de justicia. Dice la palabra de Dios, tomar el calzado y el calzado de los pies con el apresto del Evangelio de la paz. También dice la palabra de Dios, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice que aquellos soldados que estaban allí al frente de batalla ponían su escudo sobre ellos, porque lo primero que se tiraba en la guerra eran dardos, eran flechas con fuego. Y los primeros soldados que iban padecían aquellas flechas de fuego. Entonces aquellos soldados ponían aquellos escudos sobre su cabeza y apagaban aquello o esquivaban aquellos dardos de fuego. El enemigo siempre va a estar tirándote a tu mente dardos de fuego. ¿Saben qué? En nuestra cabeza. ¿Saben qué? Para hacerte bajar la mirada de la fe en Cristo. Dice la palabra de Dios, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero dice, tomad el escudo de la fe. Ese escudo que solamente un día lo hemos tomado por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros depositamos nuestra vida en Cristo. Y esa fe que hemos recibido a Cristo, es esa fe que nos va a hacer pasar aquellas situaciones difíciles que podemos llegar a tener en nuestra vida. Pero también dice, tomad el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que ahí nos va dando toda aquella armadura. Va conformando toda aquella armadura que nos pueda hacer fuerte, que nos pueda hacer blindados delante de nuestro enemigo. Dice que debemos tener el yelmo de la salvación en nuestra cabeza y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vieron que hay mucha armadura para defensiva, pero solo una para ofensiva. Dice, la única que tenemos para ofensiva, para atacar al maligno, es la palabra de Dios. Por eso dice el versículo que hemos leído al principio, la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Por qué? Porque es interesante que la palabra de Dios more, porque es ella la que va a hacer que nuestro enemigo se aleje de nosotros. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesús fue tentado, el enemigo vino con la palabra de Dios, aunque cambiada un poquitito,
¿Y cómo respondió el Señor Jesús? El Señor Jesús también respondió con la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener en cuenta esta armadura. Poder estar armado. Decir, vienen mis pensamientos, viene a mi cabeza pensamientos dañinos para mi vida. Debemos decir, no debo estar teniendo el casco, el yelmo. Quizás no tengo el escudo. Quizás no tengo ese escudo apuesto en mi cabeza y estoy recibiendo dardos del enemigo que me hacen pensar y me hacen mirar hacia atrás. Que el Señor nos ayude en esta noche. Que el Señor nos bendiga en esta noche y podamos pensar en esta armadura. Que podamos pensar en ella y que podamos tomar a cada uno de ellos. Y quizás si hemos dejado de lado, quizás la palabra de Dios, quizás como dice en el verso 18, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, velando velando en ello con todo, y perseverancia y súplica por todos los santos. Dice la oración en todo tiempo. Quizás has dejado la oración. Quizás has dejado de meditar en la palabra de Dios. Quizás has dejado alguna de estos elementos que Dios nos da para que nosotros podamos resistir o ser blindados a aquellas cosas que pueden ser dañinas en nuestra vida. No sé cómo está tu vida, tu corazón en esta noche. Yo sé cómo está el mío, solamente sé cómo está el mío. Yo sé quizás las cosas que he dejado de lado. Yo quizás sé lo que me hace falta reforzar. Quizás el escudo me ha sido pesado y quizás lo he bajado y hoy no está puesto donde debería estar puesto. Que el Señor nos ayude a mirar esta armadura, a ver a su palabra como aquella espada donde nos va a ayudar, a hacer frente a nuestro enemigo. Que el Señor nos bendiga, que podamos tomar esta palabra y que podamos ser blindados espiritualmente. Que podamos ser blindados espiritualmente. ¿Saben qué? El blindaje no nos librará de un ataque, sino hará que recibamos el menor daño posible. Que el Señor bendiga su palabra en sus vidas y en nuestra vida y en nuestros corazones. Vamos a orar, Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos adviertes, Señor, que hay un enemigo, que no tenemos luchas contra sangre, contra personas que podemos ver, sino que tenemos lucha contra potestades, contra huestes celestiales de maldad. Señor, ayúdanos a entender eso y poner nuestra mirada, donde podamos, Señor, ser fortalecidos en ti y podamos entender, Señor, que el enemigo no viene a nosotros con espadas, sino con pensamientos muchas veces que nos hace mirar y nos hace bajar la mirada de la fe en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, fortalece nuestra vida. Señor, que nuestras vidas sean blindadas, Señor, a nuestro enemigo. Y que sean, Señor, vidas que se llenen de ti. Que la palabra de Dios pueda morar, tu palabra, y que pueda ser, Señor, enriquecida cada día en nuestra vida. Y que podamos hacerle frente. Y que podamos estar firmes, como dice el apóstol. Te agradecemos, Padre Celestial, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.